Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera sesión de la materia Introducción al Estudio Psicológico. Mi nombre es Luis Alberto García. Yo voy a ser quien los acompañe en esta serie de sesiones en las cuales vamos a profundizar en el estudio de la psicología humana. Antes de platicarles un poco sobre los objetivos y fines de la materia en sí, déjenme presentarme. Soy un psicólogo titulado por la Universidad Nacional. Tengo también la maestría en Estudios Políticos y Sociales por la misma universidad, la Universidad Nacional. Y ya llevo varios años en el terreno de la docencia. También tengo bastante experiencia en el terreno profesional, en el terreno aplicado, sobre todo en el área de recursos humanos. He trabajado con varias empresas en el terreno de la consultoría. Actualmente, además de la docencia, también realizo actividades de consultoría de manera independiente y la psicoterapia también. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos bastante tiempo con el tema de la psicología y todo eso me lleva a plantearles a ustedes esta situación. Probablemente se están preguntando, yo como mercadólogo, como futuro mercadólogo, como quien incluso ya está trabajando en estas áreas de manera profesional, ¿cuál sería el sentido de entrar con mayor detalle al conocimiento psicológico? Bueno, déjenme comentarles que aquí a mi espalda pueden ver que hay una serie de textos, biografías de grandes personajes como Napoleón, como Julio César, como Gandhi, como Kennedy. Se me ocurre pensar que a lo mejor nosotros los ubicamos simplemente como líderes militares, políticos, etcétera, pero no reflexionamos que a final de cuentas son personajes que lograron sus objetivos porque supieron movilizar a la gente, supieron convencer, supieron infundir en sus soldados, en sus equipos, etcétera, pasión y una serie de convicciones por las cuales lograron convertirse realmente en grandes figuras históricas. Bien, seguramente estos personajes, muy de manera intuitiva, sabían perfectamente manejar la psicología de la gente. Ciertamente, no todos tenemos esa capacidad de forma intuitiva poder tratar de entender por dónde va el sentir de la gente y cómo utilizarlo o cómo explotarlo. En ese sentido, justamente el objetivo de esta materia es darnos esas herramientas, darnos ese conocimiento psicológico que a lo mejor ya a lo largo de nuestros años hemos ido más o menos de forma intuitiva, repito, obteniendo, pero que ahora vamos a reforzar con el conocimiento científico, con las herramientas necesarias para trabajar en ese sentido. Bien, después de haberme ya presentado y de haberles mencionado un poquito de qué se trata la materia, su objetivo general, que es darnos toda esta reflexión sobre la misión que un individuo tiene, sobre los factores psicológicos que están relacionados, déjenme platicarles un poquito sobre cómo está estructurado el temario. Vamos a empezar hablando, sobre todo en esta sesión, sobre las diferentes concepciones del ser humano. La psicología se va enraizando en la filosofía, como casi todas las disciplinas, entonces tenemos que ir un poquito para atrás y estudiar estas concepciones sobre el ser humano, cómo se han venido dando. Después vamos a trabajar sobre el tema de los valores, las actitudes, vamos a entrar más a detalle sobre los procesos de percepción, memoria, aprendizaje, hasta que desemboquemos en una visión global sobre la personalidad humana. ¿Sí? Como ustedes ven, realmente es muy interesante, independientemente de la aplicación que esto pueda tener para ustedes, que es finalmente el objetivo de nuestra institución, es también esta parte de formación que a nivel personal pueden tener y que les va a ampliar mucho más el horizonte de lo que están realizando en su trabajo. ¿Sí? Bueno, los invito entonces a que aborden estas sesiones con mucho entusiasmo, con mucha entrega. Ustedes saben perfectamente que la institución se caracteriza por tratar de darles la mejor calidad en cuanto a los materiales y esperamos que ustedes también lo aprovechen y realmente se vayan ustedes interiorizando con la materia, con todos estos temas, que utilicen las estrategias que les estamos dando. Ya saben que hay actividades para apoyar su aprendizaje, ya saben ustedes que tienen la opción de los tutores para poder ahí trabajar con todas las herramientas, las dudas que les dejen estas sesiones, etcétera. Entonces los invitamos para que una vez que terminen la sesión vayan realizando las actividades de aprendizaje, se preparen para salir lo mejor posible en los exámenes, todo ello utilizando la plataforma que tienen aquí a su disposición. Muy bien, ya sin mayores preámbulos y vamos a entrar propiamente en lo que es nuestra materia. Vamos a ver los objetivos, ustedes los tienen ahí en su
en sus esquemas, en sus láminas, ¿sí? En la presentación que tenemos en la pantalla, donde se va estableciendo el objetivo particular y específico de esta sesión, que es el estudio de la evolución de las diferentes concepciones del ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Como ustedes pueden leer perfectamente, el objetivo particular consiste en que al finalizar este tema puedan analizar las diferentes concepciones filosóficas del ser humano a través de la historia y sobre todo comprender su relevancia no solo en el aspecto filosófico, sino sobre todo también la relevancia que estas concepciones tienen para la psicología actual, ¿sí? Ese es el objetivo particular. Ya de manera específica vamos a ir tratando de conocer las propuestas de diferentes filósofos que han ido reflexionando sobre la naturaleza humana y evaluar dichas visiones, tratar de hacer un ejercicio comparativo de las mismas que nos lleve incluso a poder realizar una síntesis crítica de estas visiones. De hecho, lo que ustedes van a hacer como parte de la actividad de esta sesión es un pequeño ensayo al respecto. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión número 1, evolución del concepto del hombre a través de la historia, con una pequeña reflexión. Bien, el ser humano es curioso por naturaleza, siempre se pregunta, casi el hecho de esta capacidad del ser humano de reflexionar y preguntarse sobre su entorno, preguntarse el porqué de las cosas, podemos decir que en cierto sentido es la fuerza, el motor que ha impulsado su desarrollo. En ese sentido, las dos preguntas básicas que siempre se ha hecho el ser humano son, número 1, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y número 2, ¿qué es el universo? Y también ¿de dónde vienen? Esto lo vemos reflejado en el esquema que ustedes tienen aquí en su presentación como visión extrovertida, una visión hacia afuera, preguntándose qué es el universo, y por otro lado, una visión introvertida, una visión dirigida hacia sí mismo, una reflexión interna, preguntándose ¿quién es el ser humano? Y claro, de manera particular, ¿quién soy yo? Sin embargo, ambas visiones no están divorciadas ni separadas. Como ustedes pueden ver ahí, se complementan. Las dos forman parte de una ecuación que nos lleva a este término que va a ser muy importante y que vamos a estar regresando sobre él en diferentes ocasiones, que es la autognosis. La autognosis, me permito hacerles referencia aquí al pizarrón, no es otra cosa sino el conocimiento propio. Se puede resumir lo que es la autognosis como el conocimiento de sí mismo. La frase que utilizaba uno de los grandes pensadores como Sócrates, conócete a ti mismo, la pregunta fundamental. Autognosis, el propio conocimiento. Esta autognosis, como lo señala el esquema, viene de dos fuentes. Viene de la cosmología, que ha sido el esfuerzo del ser humano por entender el universo, y viene también de la antropología, que es el esfuerzo del ser humano por comprenderse a sí mismo como especie. Cosmología y antropología, visión extrovertida, visión introvertida, son los que nos llevan nuestro propio conocimiento. Por supuesto, el ser humano no ha vivido siempre con una reflexión filosófica. En épocas anteriores al desarrollo de la filosofía, estas preguntas se respondían a través de otros paradigmas. Por ejemplo, como ustedes ven ahí en el esquema, en un principio la respuesta a estas preguntas se desarrolló a través de la mitología. La referencia inmediata que podemos tener en nuestro entorno cultural son los mitos, por ejemplo, que nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, tenían para explicarse el origen del universo. La leyenda de los 5 soles de los aztecas explicaba a través de ciertas etapas que ellos llamaban soles, cómo se había venido gestando la creación de todas las cosas. Y finalmente, como en todas las grandes mitologías humanas, la creación del ser humano, ¿sí? Luego la mitología fue reemplazada por la religión, como ven ustedes ahí. La religión vino a ser ya un esfuerzo más institucionalizado, más formal, de explicar esta situación a través de la influencia de los dioses, ya no considerados meramente como fuerzas naturales, sino incluso como personas, como grandes personas con capacidades, con grandes poderes, que habrían sido los responsables de la creación del universo y particularmente del ser humano. Espero que conforme vayamos avanzando, ustedes puedan ir relacionando todo esto con lo que ya conocen. No hay ninguna cultura que no se haya preguntado por el universo y por el ser humano y que incluso establezca una conexión entre estas dos preguntas para tratar de entenderse como individuos. Y finalmente, y esto ya es muy de nuestro interés,
La filosofía. La filosofía que, a diferencia de la religión, a diferencia de la mitología, trata de explicar estos temas, pero a partir de la razón, a partir de un estudio, de un análisis, no solamente a través de la percepción inmediata del mundo, sino dejando a un lado todos estos conceptos mágicos y religiosos, concentrarse en un análisis racional de las causas de los fenómenos naturales, de todo lo que veíamos y podíamos experimentar ya desde la época de los griegos, que, como ustedes saben, son los que inician, por lo menos en el mundo occidental, la filosofía. La filosofía que va a ser la madre de todo el conocimiento científico del que disponemos. Muy bien. Pregúntense, ¿qué es para ustedes el ser humano? Es una reflexión importante que necesitamos hacer antes de poder empezar. ¿Qué es para nosotros el ser humano? Seguramente ya tienen su respuesta. No es la primera vez que escuchan esa pregunta, estoy prácticamente seguro, y ya habrán ensayado algunas respuestas. Bueno, lo que vamos a ver es justamente cómo se han venido dando esas respuestas. A lo mejor ustedes se van a ver reflejados en el pensamiento de algunos de estos pensadores. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a pasar a nuestra siguiente temática, que es la visión idealista. Vamos a ir viendo estas visiones sobre el ser humano. Empezamos con el 1.1, que es la visión idealista. En la filosofía griega podemos ubicar 3 etapas. No desde un principio los filósofos se preguntaron por el ser humano. No. De hecho, como vemos ahí, los primeros filósofos griegos fueron filósofos de la naturaleza. Autores como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Empédocles, Pitágoras, Demócrito, ellos trataron de preguntarse de qué está hecho el universo. Algunos mencionaron al agua como elemento primigenio, otros pensaron en el aire, en la tierra. Algunos, como Empédocles, incluso propusieron que todas las cosas estaban formadas por la combinación de los 4 elementos básicos: aire, tierra, fuego y agua. Bueno, con todo y que estas ideas proceden del siglo VII, VI antes de Cristo, todavía en la actualidad se podrán dar cuenta que muchas personas siguen manteniendo estas ideas. Son como parte ya del sentido común que hemos ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Muy bien. Hay una etapa de transición, como lo ven ahí reflejado en su lámina. Hay una etapa de transición que llevó a los filósofos de estas preguntas a ya una cuestión mucho más cercana a la pregunta por el ser humano. Parménides y Heráclito son filósofos que tuvieron una disputa desde el punto de vista filosófico muy interesante. Parménides pensaba que todas las cosas tienen una esencia y que esa esencia es inmutable. Déjenme traducirles. Bien, la idea de la esencia se refiere a aquello que haría que algo sea exactamente lo que es. Bueno, es una palabra que todos utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria. La esencia de nuestro amor, la esencia de este trabajo, y siempre queremos hacer referencia a eso que le da su característica central. Al decir que la esencia es inmutable, lo que estaba diciendo Parménides es que las cosas no cambian, siempre son iguales. A lo mejor cambian por afuera, pero que en el núcleo de las cosas había una esencia fundamental. Estoy seguro que ya empiezan a conectar cómo se relaciona esto con el tema del ser humano. Obviamente Parménides pensaba que había una esencia en el ser humano y que se podía conocer. La postura de su rival intelectual, de Heráclito, es un tanto diferente. Heráclito, de hecho, pensaba lo contrario. Heráclito pensaba que todo estaba en continuo cambio, que no había una esencia inmutable, sino que al contrario, las cosas estaban en un proceso continuo de transformación. Lo cual evidentemente nos lleva a plantear interrogantes sobre si de veras existe, si en verdad existe una esencia humana, ¿se puede hablar de una naturaleza humana o no? Ya este primer encuentro intelectual entre estos dos pensadores nos está hablando de lo que va a ser uno de los grandes dilemas de la filosofía. ¿Realmente existe una naturaleza humana? ¿O simplemente somos todos diferentes, hay un cambio, hay una transformación continua y no se puede dar una respuesta a ese problema? Bueno, vamos a ir viendo lo que pensaron los demás filósofos posteriores a estos dos grandes pensadores. En Atenas, ya más o menos hacia el siglo VI, V antes de nuestra era,
se fue desarrollando una escuela de pensamiento que se conocía como la sofística. Como ustedes ven, uno de sus grandes representantes fue Protágoras. Los sofistas eran gente que se dedicaba, y miren qué interesante pensando en la mercadotecnia, a convencer a la gente. Eran maestros. Y ellos enseñaban retórica, el arte del discurso, de cómo hablar. Se lo enseñaban a los políticos. Ellos, siguiendo un poco la tendencia de Heráclito, pensaban que no había una verdad absoluta, que la verdad era relativa y lo importante eran los argumentos que la gente daba para convencer a los demás. ¿Sí? No quiero entrar necesariamente en un terreno que no es precisamente el mío, pero hasta allá podríamos ir rastrando los orígenes de cierta forma de convencimiento que con el paso del tiempo y de los siglos se convirtió después en la mercadotecnia. Bueno, aquí lo importante es que Protágoras ya va ubicándonos más en el terreno de la necesidad de concentrarnos en el problema del ser humano. Protágoras tiene una frase excelente que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? En otras palabras, que cualquier cosa se juzga a través del lente en que el ser humano lo ve, porque él es el que juzga, el que analiza. Y podemos ir más allá y decir que lo que nos está diciendo Protágoras es que la verdad se juzga a partir de nuestro muy particular punto de vista. Pero ¿cómo se construyen los puntos de vista? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿En qué radican estos valores? ¿Por qué cada quien tiene una visión diferente de ellos? ¿O existe en realidad una visión común que pueda plantearse? Esas preguntas son muy importantes porque son las que se hacía uno de los grandes filósofos griegos, que va a ser de hecho el que nos va a ayudar a movernos de esta etapa de transición a lo que es ya la filosofía clásica griega, y que no en balde se llama filosofía clásica socrática, porque está inspirada en este gran pensador, en Sócrates. Dice aquí en su lámina, aquí en la presentación, que esta filosofía clásica socrática es una filosofía antropológica, lo cual quiere decir que Sócrates justamente planteó que todo lo que tenía que ser la filosofía tenía que girar en torno al ser humano. Ya abandonamos no al 100% la preocupación por la naturaleza, pero digamos que pasa a un segundo plano. El ser humano se convierte en el centro de las disquisiciones, de los debates, de los pensamientos de los filósofos. Son tres los grandes pensadores de esta etapa clásica, el esplendor de la filosofía griega. Ya mencionamos repetidamente a Sócrates, pero también están Platón y Aristóteles. De hecho, Platón y Aristóteles son sumamente importantes porque ellos van a ser los que van a establecer las dos grandes líneas que han guiado a la filosofía durante siglos y particularmente a la pregunta sobre el ser humano, la visión idealista y la visión materialista. Ahorita estamos muy interesados sobre todo en tratar de entender qué es esto de la visión idealista. Vamos a pasar a la siguiente temática, siguiendo con la siguiente temática en nuestra siguiente diapositiva. Tenemos a Platón. Platón es quien, como ustedes pueden leerlo ahí, va a delinear la visión idealista del ser humano, planteando tres ideas fundamentales. Platón, quien fue alumno de Sócrates, nos decía: número 1, el hombre debe sacudirse las sombras de la ignorancia y atender a la voz de su conciencia. Hay una historia muy famosa de Platón que es el mito de la caverna. En ella Platón planteaba una especie de metáfora para entender qué es esto de la conciencia. Él hablaba de que nos imagináramos a unos prisioneros que estuvieran encadenados en una cueva, pero de tal forma que ellos estuvieran viendo el fondo de la cueva y la luz entrara desde la parte posterior a ellos. ¿Sí? Espero que me estén comprendiendo. Muy bien, aquí la idea es que evidentemente, ¿qué ven los prisioneros? Exactamente, ven sombras. Ellos ven sombras. Y después de muchísimo tiempo, se les olvida que allá afuera había algo que se llamaba realidad. Y terminan convencidos de que las sombras son la realidad. ¿Sí? Bueno, un buen día uno de estos prisioneros se libera, rompe sus cadenas, se da la vuelta y descubre que eso que ellos veían y que creían la realidad es solamente una sombra. Una sombra que les proyectaba la luz que venía desde afuera. Y descubre entonces que hay allá afuera un mundo donde las cosas son reales.
Bueno, esta metáfora es muy importante para poder entender el sentido del idealismo. Platón estaba pensando que ciertamente nosotros vivimos en sombras. Creemos que las cosas que tocamos y que percibimos son la realidad. Y él dice, no, las cosas materiales son solamente el reflejo de algo más, ¿sí? El reflejo de un mundo ideal donde las cosas tienen su verdadera existencia, ¿sí? Algún maestro de la universidad nos hacía muy clara esta idea con el ejemplo de las galletas. Ustedes dirán, ¿y las galletas qué vienen a hacer aquí? Déjenme darles el ejemplo. Bueno, pues imagínense que se ponen a hacer galletas. Ustedes lo que necesitan, antes que material y demás, es el molde con el que van a hacer las galletas para darle la forma que quieren. Vamos a pensar que quieren darle forma de algún tipo de animal. Bueno, ustedes pueden hacer 1000 galletas, pero ninguna de esas 1000 galletas va a tener la forma exacta del molde. A alguna galleta se le habrá roto una patita, por allá le habrá quedado más delgado de un lado, etc. La forma ideal es la del molde. Bien, déjenme regresar al asunto de la caverna. Platón lo que nos estaba diciendo es que las sombras son en cierto sentido como las galletas. Creemos que son la realidad. Las cosas materiales para nosotros representan la realidad, pero eso es un error, porque no son sino el reflejo de otro mundo, de un mundo ideal donde están las esencias, donde están verdaderamente las representaciones originales de las cosas. Y nuestra conciencia nos tiene que llevar más allá de estas apariencias materiales para descubrir la realidad de las cosas. Yo sé que no es una forma de pensar a la que estemos muy acostumbrados. Estamos siempre bajo la óptica de que lo material es lo real, somos seres del siglo XXI, pero déjenme relacionarlo también un poco con la idea religiosa, ¿no? De hecho, como verán más adelante, los planteamientos de Platón fueron retomados desde el cristianismo. Para el cristiano, como para muchísima gente de otras religiones, el cuerpo es solo la prisión del alma, la prisión del espíritu. Tenemos que ir más allá de nuestro cuerpo para conocer nuestro verdadero ser que estaría establecido en nuestra alma. Bueno, espero que con este ejemplo nos quede muchísimo más claro, estoy seguro, lo que es este planteamiento idealista, que distingue dos planos de la realidad, como ya lo venimos platicando, ¿no? Por un lado el plano material, el cuerpo, y por otro lado el espiritual, el alma, donde están los eidos. ¿Qué son los eidos? Platón decía que los eidos son las ideas perfectas, los moldes de todas las cosas. Puede haber muchísimos elefantes, unos más grandes, más chiquitos, etc. Pero el eido es la idea fundamental del elefante, la esencia de lo que es el elefante. Y esa es una idea eterna. El elefante como ser material va a ir degradándose, morirá, pero la idea del elefante trasciende incluso a las personas. O piensen en una silla, como esta que está aquí. La silla con su material se va a ir degradando, digo, espero que no en el corto plazo, pero en un tiempo seguramente el material del que está hecho perderá su brillo, se irá despostillando con el uso continuo y algún día tarde o temprano esta silla se irá a la basura. Pero la idea de silla, esa no le pasa nada. La idea de silla es eterna y permanente e incluso trasciende a la conciencia de los individuos. Eso es lo que significa el eido. Las ideas fundamentales, la esencia espiritual de las cosas, que tiene que ver, por supuesto, con el alma. Entonces, para Platón, era en el alma donde se encontraba la verdadera naturaleza de las cosas, y por supuesto de los seres humanos, como estamos viendo aquí en nuestra diapositiva. La verdadera esencia está entonces en el mundo ideal. Lo material es solo un reflejo de este molde espiritual del que están hechas todas las cosas. Bien. Con esto queda claro porque mencionábamos en un principio cómo es que Platón nos va dando esta visión idealista del ser humano, ¿no? Darle más prioridad al espíritu que a la materia. Muy bien. Es importante que si van teniendo alguna duda de todo esto que vamos comentando, lo anoten para que después, posteriormente, puedan trabajarlo con su tutor. Muy bien. En el siguiente tema, nuestro punto 1.2, vamos hacia lo que es la visión materialista, que es la contra de la visión idealista, y que curiosamente viene de un alumno de Platón, lo cual demuestra que no necesariamente ser un buen alumno es seguir
tal cual las ideas del maestro, sino que siempre hay que estar criticando, siempre hay que estar viendo opciones, hay que tomar las ideas del maestro, hacerlas propias y tratar de modificarlas y de transformarlas. Eso es el avance del pensamiento en todo terreno. Muy bien. ¿Quién era Aristóteles? Bueno, Aristóteles era un personaje fascinado por la naturaleza, muy curioso. Le encantaba andar por ahí investigando sobre cómo se daban los fenómenos naturales y también, por supuesto, sobre las personas. Viajó mucho, fue incluso maestro de un personaje tan grande como Alejandro Magno, por lo menos en la etapa de juventud de Alejandro, y por lo tanto es un pensador que ha tenido influencia no solo en el terreno de la filosofía, sino en el de las ideas políticas y demás. Pero bueno, nos interesa sobre todo lo que planteaba Aristóteles en relación con la naturaleza del ser humano. En ese sentido, vemos cómo se va desviando de la línea de Platón, va incluso a desviarse tanto que va a terminar planteando una cuestión contraria a lo que estaba planteándonos el gran pensador Platón. Dice Aristóteles, no existe separación entre cuerpo y alma, ¿sí? Al dualismo de Platón, dualismo, dos, mente por un lado, cuerpo por el otro, Aristóteles le va a anteponer una visión monista. Este término monista hace referencia a que la naturaleza humana es única, a que no existen dos realidades separadas, sino una sola. Entonces, él está planteándonos que no existe una diferencia entre el alma y el cuerpo, que van de la mano, que son en todo caso, por dar una imagen clara para nosotros, las dos caras de una misma moneda, pero no son monedas diferentes, ¿sí? Bueno, al rechazar esa separación entre cuerpo y alma, ¿qué es lo que está diciéndonos Aristóteles? Bueno, Aristóteles nos está diciendo que entonces el conocimiento no debe de estar enfocado a los eidos. No debemos de tratar de estar buscando esta realidad más allá, sino que tenemos que empezar con nuestra propia realidad, ¿sí? Por lo tanto, la experiencia sensible es la base del conocimiento y de ahí hasta llegar al conocimiento ya de las ideas más abstractas. Pero teníamos que empezar con lo material, con lo tangible, con lo que nuestros sentidos nos están diciendo del mundo. Estoy seguro que se van dando cuenta de que esto abre una brecha enorme entre una visión idealista y lo que estamos viendo ya como una visión materialista. En tercer lugar, Aristóteles nos dice, la verdadera esencia de las cosas, ahí el tercer punto en su pantalla, se capta en el conocimiento de las causas naturales de los fenómenos. Si queremos saber por qué suceden las cosas, tenemos que hacer todo un proceso para investigar las causas reales y naturales de los fenómenos. Y por supuesto, el ser humano, en tanto un fenómeno natural, también tiene que entrar en el mismo método. El método de Aristóteles es, tenemos que partir de los sentidos y a partir de ahí tratar de empezar a ver cómo es que se va configurando lo que somos, ¿sí? Siempre entendiendo cuáles son las causas naturales que dan pie a nuestra conducta, a nuestras reacciones. Hay un tratado de Aristóteles que se llama Sobre las pasiones, que habla justamente de cómo las emociones humanas están causadas por estímulos del medio ambiente, ¿sí? Esa idea, planteada más o menos en esos términos, muchos siglos después dio pie a una corriente psicológica conocida como conductismo, que dice, claro, todo lo que somos depende de cómo reaccionamos al medio ambiente, ¿sí? Ya veremos más adelante con más detalle lo que es el conductismo. Lo que me interesa es que finalmente también podamos empezar a construir algunas conexiones entre lo que estamos viendo con lo que en otras sesiones van ustedes a encontrar. Muy bien. Entonces Aristóteles delinea una visión materialista del ser humano y en total inversión del pensamiento de Platón, dándole más prioridad a la naturaleza corporal que a la espiritual. Muy bien. Las ideas de estos dos pensadores no se quedaron nada más ahí, sino que fueron trascendiendo, ¿sí? El punto siguiente de nuestro temario, el 1.3, habla de una visión humanista. ¿Cómo se fue construyendo una visión humanista? Bueno, el pensamiento griego se fue extendiendo por el resto del mundo gracias a la conquista que los romanos hicieron en Grecia. Ustedes saben perfectamente que hacia los últimos siglos ya digamos del periodo antes de Cristo, ¿sí? Se fue desarrollando en lo que es el mar Mediterráneo
el poderoso Imperio Romano, que de hecho ahí en su pantalla aparece una imagen para que más o menos ubiquemos de qué estamos hablando, ¿sí? Un imperio que se extendió por todo el mar Mediterráneo y que además, y esto es muy importante, absorbió la cultura griega. Hay una frase muy célebre que dice que los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Esto dio lugar a que a través del mundo latino, del mundo del Imperio Romano, estas ideas también se fueran expandiendo con el tiempo hacia lo que fue la Edad Media. Ustedes saben que después, cuando el Imperio Romano se deshizo, dio paso a esta etapa histórica que conocemos como la Edad Media. Dentro de lo que es este tema de helenismo y cultura latina, debemos de considerar que hubo varias escuelas filosóficas que trataron de retomar las ideas de estos pensadores, tales como el hedonismo, que pensaba que el sentido de la existencia era evitar el dolor y buscar el placer, o el estoicismo, de autores como Séneca y Marco Aurelio, que decían que no, que el ser humano tenía que afrontar el dolor y tenía que lograr obtener dominio de sí mismo, ¿sí? Yo estoy seguro que están ustedes viendo en estas propuestas el eco de Aristóteles en el hedonismo y el eco de la voz de Platón en los pensadores estoicistas. Esto se fue heredando durante el tiempo de la aparición del cristianismo y después en la Edad Media. La línea que tenemos ahí en nuestra pantalla nos indica que aunque sí hubo continuidad en estos planteamientos, también hay un punto de quiebre, hay una ruptura. La continuidad se debe sobre todo a cómo finalmente también se siguió dando mucha importancia a la racionalidad del ser humano. Pero la ruptura es que en este periodo que conocemos como la Edad Media, poco a poco la fe, la idea de Dios también vino a ponerse como una situación muy importante que incluso desplazó a segundo lugar la razón humana. Pensadores del cristianismo y de la Edad Media son gente como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, quienes fueron grandes teólogos que establecieron la necesidad de que el ser humano dejara atrás el aspecto material, de que dejara atrás su cuerpo y se concentrara en su espíritu, en el desarrollo de su alma, ¿sí? Bueno, San Agustín, de hecho, es casi el autor de esta frase que ya mencionaba yo hace un ratito, al respecto de que el cuerpo es la cárcel de nuestra alma, ¿sí? Bien, Santo Tomás de Aquino, ya varios siglos después, seguía evidentemente bajo una concepción teológica cristiana, pero trató de recuperar un poco el valor de la razón. Él pensaba que incluso la razón, el estudio científico, el estudio analítico de las cosas, era necesaria para poder llegar a la fe. Uno de los intentos de Santo Tomás fue demostrar la existencia de Dios a partir de la razón, ¿sí? Fíjense nada más, de repente en nuestra época pensamos que razón y fe son cosas diferentes. Santo Tomás quería tomarlo como parte del mismo proceso racional del individuo. Muy bien. Evidentemente, el pensamiento siguió avanzando y eso nos llevó ya a que esta situación cambiara. Ciertamente durante la Edad Media, como ustedes pueden ahí revisar, la visión religiosa fue casi diría yo monopólica, ¿sí? No había otra posibilidad de expresión. El poder de la Iglesia en la Europa medieval fue extraordinario de la mano del poder civil y dominaba el pensamiento de muchas personas. De hecho, aquel que se atrevía a cuestionar los dogmas de la Iglesia, pues desde que era simplemente marginado, en el mejor de los casos, hasta perseguido, torturado o incluso se le daba muerte por hereje, por ateo. Bueno, sin embargo, esta circunstancia cambió con la llegada del Renacimiento. Más o menos en el siglo XIV, XV, Europa atravesó por muchos cambios. Se dieron enfrentamientos importantes a nivel político, empezaron las grandes potencias europeas a consolidarse, a cuestionar el poder del Papa. En el siglo XV, siglo XVI, incluso se dio una ruptura tremenda dentro de la Iglesia Católica que dio pie al protestantismo. Estamos hablando de la época donde se dieron los grandes descubrimientos geográficos, donde hay grandes pensadores, pero también grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Es una época de cambios, una época donde entra en crisis el modelo medieval y viene el surgimiento de un nuevo paradigma, de una nueva visión. Y esta visión se va a construir regresando al origen,
regresando a la filosofía griega y a la filosofía latina. Este movimiento cultural europeo, que se va a dar entre siglo XV y XVI, está interesado en recuperar a las fuentes grecolatinas. Los grandes pensadores del Renacimiento, como los que ahí se mencionan un poquito más abajo, Petrarca, Erasmo, Averroes, el mismísimo Copérnico, desempolvaron el conocimiento de la filosofía griega. En todos los terrenos hubo un interés por recuperar lo clásico, lo griego, lo romano, y la filosofía, por supuesto, no estuvo exenta. Entonces vamos a ver lo que es la creación de una visión antropocéntrica. Revisemos ese término, antropos, hombre, y evidentemente céntricos hace referencia a la posición central. El ser humano como el centro del universo, desplazando a Dios, ¿sí? El Renacimiento vino a poner al ser humano como el centro del universo, ¿sí? El mejor ejemplo lo tenemos con lo que fue la revolución copernicana. Copérnico, ustedes lo saben, hay que recuperar aquí nuestras bases de conocimiento de la preparatoria y demás, básicamente vino a plantear que había un error en la concepción del universo que se tenía en la antigüedad. El sistema antiguo era un sistema geocéntrico, pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y los demás planetas giraban en torno a ella. Esto porque al final de cuentas, desde un punto de vista religioso, si el ser humano era la creación que estaba a imagen y semejanza de Dios, pues tenía que ocupar el centro del universo. Bueno, Copérnico viene a desmontar esa idea, porque nos dice, no, hay un error. Él plantea una visión heliocéntrica, helios, sol. Nos dice, el sol es el que está en el centro del universo y los planetas giran alrededor de él, incluyendo la Tierra. Entonces es un gran golpe a nuestro ego que nos ponía así como una criatura perfecta. Y lo importante es que la revolución copernicana nos reintegra con la naturaleza. Nos hace ver que los seres humanos somos parte de la naturaleza, somos algo igual que las plantas, los animales, etcétera, y que formamos parte de la misma creación. ¿Dónde está entonces nuestra parte especial? En nuestra capacidad de razonamiento. Ya en esta época, autores como los que ya señalamos, que vienen ahí en su lámina, son los que van a establecer que lo grande, lo grandioso del ser humano está en su conciencia, en su capacidad de razonamiento. Eso es donde radica su importancia, no por ser el centro de un universo desde el punto de vista religioso, sino que lo hace el centro de interés de todos aquellos que buscan entender y conocer la naturaleza y el ser humano desde un punto de vista racional, ¿sí? Recuperando sobre todo la idea de un ser humano integral, no solamente materia, no solamente espíritu, sino un ser humano integral. Esa es una visión fundamental en el humanismo. Recuperar esta parte completa del ser humano y no verlo solamente en fracciones. ¿Sí? Perfecto. Entonces con esto cubrimos este otro punto sobre el concepto geocéntrico de la existencia humana. Vivimos en la Tierra y como parte de la Tierra estamos sometidos a los mismos fenómenos, fuerzas e influencias del resto de las criaturas que viven en la Tierra. Ya se pueden imaginar el impulso que esta visión fue para el desarrollo del conocimiento científico. Evidentemente, no se dio de la noche a la mañana. En los siguientes siglos, este resurgimiento de una visión racionalista, que fue impulsada, por supuesto, por el Renacimiento, va a generar nuevas confrontaciones entre los filósofos. Ustedes pueden ver ahí en su diapositiva que sobre el tema del conocimiento, sobre el problema del conocimiento que se vuelve fundamental a partir de este momento, va a haber diferentes doctrinas. En el siglo XVII, Descartes, un gran pensador francés, René Descartes, o Descartes, como es la pronunciación correcta en francés, no solo se dedicó a la filosofía, fue antes que otra cosa un geómetra, un matemático. Y él va a revivir la visión dualista de Platón. Él va a decir, ciertamente el universo está hecho de dos tipos de sustancia. La sustancia material, que no piensa, es inerte, y la sustancia pensante, las ideas, el alma, el espíritu, nuestra mente. ¿Cómo es que la mente logra conocer
las cosas. Bien, Descartes va a trabajar sobre lo que es el método científico, él va a poner las piedras con las que se va a construir lo que es el edificio de la metodología científica, hablando de la necesidad de analizar las cosas, de descomponer los problemas en sus partes, trabajar con cada una de ellas para finalmente llegar a ideas claras y 100% ciertas. Esta necesidad de certeza de Descartes lo lleva a la necesidad misma de que seamos críticos. Descartes dice, hay que dudar de todo. Cualquier idea que no esté 100% clara en nuestro entendimiento, hay que dudar de ella, la diga quien la diga. Dense cuenta cómo con esto seguimos ya en este proceso de atacar las bases de la teología cristiana que ponía, por ejemplo, la visión de las autoridades como lo máximo. Si lo dijo el Papa, si lo dijo tal autoridad, eso es lo más importante. Descartes viene a acompañar este movimiento en favor de la razón al decir no. No debemos de creer algo nada más porque lo dijo cierta autoridad, por muy importante que sea. Tiene que ser ideas que estén 100% claras para nuestra razón, sin ningún lugar a dudas. Dentro de esas certezas, Descartes destaca una, la certeza sobre la propia existencia. Vamos a fijarnos aquí en el pizarrón, donde tenemos algo que es el cogito cartesiano. Es una idea, una certeza fundamental que dice, yo sé que existo. ¿Por qué sé que existo? Pues porque estoy pensando. Si no estuviera pensando, si no estuviera preguntándome cosas, no estaría existiendo. Bastante obvio, ¿no? Bueno, a veces se nos va. Pienso, luego existo. Pienso, y gracias a eso, puedo sacar en conclusión de que verdaderamente existo. Si nos vamos un poquito más al fondo, verán que hay algo muy importante tras las ideas que nos está planteando Descartes. Que la base de nuestra existencia no es nuestra realidad material, sino que lo que verdaderamente nos puede dar pie a tener la certeza de que existimos es que pensamos. Nuevamente se está desviando o nos está llevando un poco a la visión idealista. Nos está planteando que nuestra esencia no está en lo material, sino que está en lo racional. En reacción a estas ideas de Descartes, vamos a ver cómo en los siguientes siglos va a haber otros pensadores que se van de un lado, hacia el idealismo, o pensadores que recuperan la visión materialista. Por ejemplo, a partir de las ideas de Descartes, surgen los racionalistas nuevamente en la Francia del siglo XVII, siglo XVIII, autores como Leibniz, como Spinoza, ¿sí? Postulan nuevamente una visión idealista. No solo en Francia, sino que la mayor parte del pensamiento continental europeo, Francia, lo que aquel entonces era Alemania, que era el Sacro Imperio Germánico y demás países, se fueron mucho con la visión idealista. Leibniz incluso decía que todo era una sola sustancia racional, que era Dios. Ya en estos pensadores hablar de Dios no es como a lo mejor nosotros lo pensamos, un señor de gran edad, con una gran barba y que es el amo y señor de toda la creación. Para ellos en realidad cuando hablan de Dios es pensar como una especie de razón universal, de principio que da origen a todas las cosas y que gobierna todas las cosas. Todos estos pensadores eran matemáticos, no lo pierdan de vista. Como buenos matemáticos pensaban que había una serie de reglas que gobernaban y que explicaban todo lo que sucedía en el universo, ¿no? Me imagino que ellos pensaban en esto como una especie de tablero de ajedrez donde las reglas están muy claras y donde tú te podrás querer mover de una manera u otra, pero las reglas están ahí, el tablero es el tablero, las piezas son las que están y no te puedes mover más allá de lo que el tablero, las reglas y las piezas te lo permiten, ¿no? Es una visión matemática del mundo, un mundo construido a partir de reglas que explican todo lo que sucede. Contrario a lo que ellos pensaban, y más o menos en la misma época, en Inglaterra surgió el empirismo. El pensamiento inglés en ese sentido se separó del resto del continente europeo, y como lo vemos ahí, en su diapositiva, autores tales como Locke, como Hume, negaron el innatismo, negaron que existieran ideas innatas. Este asunto de las ideas innatas lo planteó Descartes. Él decía que ciertas ideas, como la idea de Dios, las formas geométricas, la certeza sobre la propia existencia, eran ideas que estaban ya ahí antes de cualquier experiencia. Pero los empiristas, como los que ya mencionábamos, lo repito, Locke, Hume, van a negar esa idea.
y van a decir no. El origen de todo conocimiento está en la experiencia. Nuestra mente, según sobre todo Locke, es como una especie de tabla rasa, es decir, imagínense que este pizarrón estuviera completamente en blanco y que a lo largo de nuestra vida esta tabla se va llenando con las experiencias. Lo que escribimos en nuestra mente no es más que el resultado de la experiencia. No hay nada que no venga de la experiencia. Locke lo dice así tajantemente. Todo lo que está en nuestra mente viene de nuestra experiencia. ¿Y de dónde surge nuestra experiencia? Nuevamente, de los sentidos. Entonces, el empirismo nos regresa a una visión donde lo material se pone nuevamente en principio. Otros autores empiristas fueron con el tiempo derivando hacia una visión más idealista, pero a final de cuentas lo importante aquí es cómo el empirismo está rechazando que en nuestra mente no existan cosas que no vengan de la experiencia. De hecho, no hay nada que no venga de la experiencia, ¿sí? Nos están poniendo otra vez como un ser que está ligado a lo material a través de sus sentidos. Muy bien. ¿Qué fue pasando a lo largo del tiempo? Ya estamos viendo en este tema, el 1.5, cómo se establece ya una visión antropocéntrica de la existencia humana, del ser humano como centro de las cosas y el ser humano real de carne y hueso, no una visión idealista. Se da sobre todo en el siglo XIX. El siglo XIX va a ver el surgimiento de un gran pensador, de Charles Darwin, que por cierto, ni siquiera era biólogo, estaba dedicado a muchas otras cosas, y en un viaje por las Islas Galápagos, aunado a los conocimientos que él ya había logrado obtener a través de sus lecturas, era un gran autodidacta, fue desarrollando la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Darwin viene a ser una nueva gran revolución en el pensamiento. Ya nos habían sacado del centro del universo, ¿se acuerdan? Copérnico y luego con Galileo ya nos habían sacado del centro del universo. Bueno, nos quedaba el consuelo de pensar que éramos animales totalmente diferentes del resto. Pues no. Darwin nos viene a establecer que nosotros venimos de los mismos ancestros que el resto de las especies. Es decir, que no tenemos nada de especial en ese sentido, que estamos sometidos a las mismas leyes de la evolución, a los mismos mecanismos que seleccionan qué especies sobreviven, cuáles no, y que en ese sentido la biología, el entorno natural es lo que determina lo que somos, ¿sí? Bueno, la imagen que está ahí en la diapositiva es muy importante en el sentido de relevar esta idea que tiene Darwin de que finalmente venimos de las demás especies, ¿no? Los seres humanos somos primos, hermanos, o como ustedes los quieran ver, del resto de los animales que pueblan este planeta. Aquí hay un punto muy importante que quiero analizar con ustedes. Vamos aquí al pizarrón para que lo podamos ver. Estamos determinados por causas constantes que nos permiten predecir qué va a suceder, o en realidad todo sucede por azar. Bueno, la teoría de Darwin lo que dice es que en realidad el azar tiene una participación fundamental en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque lo que ha permitido que se dé la evolución es la sincronización de muchos fenómenos que ocurrieron más o menos aleatoriamente. ¿Qué es lo que permitió que el ser humano se desarrollara como se ha desarrollado? Pues bueno, un poco la suerte de haber estado en ciertos lugares habitando cuando nuestro planeta estaba en ciertas etapas, ¿sí? El hecho de haber logrado sobrevivir a la competencia con otras especies, etc. Realmente la teoría de Darwin en el fondo nos dice, hay un montón de cambios azarosos en el medio ambiente, y también de forma azarosa esos cambios seleccionan solamente a unos cuantos, los que pueden sobrevivir y adaptarse a esas condiciones y seguir adelante. Pero no hay una manera de prever esos cambios en la naturaleza, ¿sí? Eso es un poco lo que la teoría de Darwin va generando. Por supuesto, esto aparentemente contradice el esfuerzo de todos los naturalistas. Ya para el siglo XIX la física, la biología, la química son ciencias que se habían desarrollado plenamente. Pero no nos dejemos llevar por las apariencias. No es que Darwin esté diciendo no tiene sentido hacer ciencia. Claro, el esfuerzo del ser humano siempre será tratar de predecir las cosas, de comprenderlas para poderlas manejar. Pero lo que nos dice Darwin es que en la gran escala del tiempo, la manera en que se da la evolución está hasta cierto sentido fuera de nuestras manos. Vamos a regresar un poquito con este asunto del determinismo más adelante. Ya todavía en el siglo XIX, en esta época moderna,
van a desarrollarse ideas muy interesantes sobre la concepción del ser humano. Van a decirnos, bueno, sí, la naturaleza biológica está determinada por lo que decía Darwin, los mecanismos de la selección natural, etcétera, perfecto. Pero ¿y la cultura humana? Estas ideas, creencias, artefactos, formas de existencia que crea el ser humano, que les llamamos cultura, ¿también están determinadas por las leyes adaptativas de Darwin? Algunos pensaron que sí, algunos pensaron que no. Otros se dedicaron a ver justamente cómo era el hecho de que se iba creando la sociedad humana. En el siglo XIX vamos a ver a tres grandes pensadores que nos van a plantear una visión sociocéntrica. Es decir, que nos van a señalar que lo fundamental del ser humano, más allá de ser un organismo biológico, etcétera, es que es un ser social. Un ser que vive en comunidad y que crea cultura, crea ideas, crea arte, crea religión. ¿Cuál es el instinto, cuál es la fuerza que lleva al ser humano a vivir en sociedad y sobre todo a crear su cultura? Bueno, hay tres grandes respuestas que son muy importantes porque van a tener una influencia enorme durante no solo el siglo XIX, sino el siglo XX y probablemente hasta nuestros días. Karl Marx, ustedes lo saben, el padre de la visión socialista, materialista del desarrollo económico, nos habla del instinto económico. Lo principal y que hace que el ser humano desarrolle todo lo que su sociedad y cultura ha creado es la necesidad de resolver sus propias carencias a través del intercambio, el comercio y el trabajo. Si él pensaba que esto era la clave de toda sociedad y que después la religión, la política y demás eran sistemas que iban surgiendo a partir del sistema de producción económica que cada sociedad desarrollaba. Por otro lado, tenemos a Friedrich Nietzsche, filósofo alemán que anunció así sin más la muerte de Dios. Nietzsche decía que el ser humano era solamente un tránsito hacia algo superior, hacia el superhombre, y para eso tenía que dejar atrás todas las visiones religiosas, mitológicas, todo idealismo y concentrarse en lo que era. Y para él el ser humano antes que otra cosa era un cuerpo, ¿sí? Y como parte del proceso de este cuerpo hay una serie de necesidades y hay un instinto de poder, ¿sí? Nietzsche lo que está señalando con esta idea del instinto de poder no es que hay que pasar y por encima de todos los demás, no, lo que está diciendo es que al final de cuentas el ser humano tiene un impulso para hacer cosas, para lograr cosas. Ese es el instinto de poder al que se refiere Nietzsche. Y por supuesto a dominar a los otros, manejar todo su potencial de la manera que sea necesario realizar. Las ideas de Nietzsche son muy controvertidas, sobre todo porque algunos movimientos políticos del siglo XX las torcieron y las usaron en su favor, como es el caso del nazismo. Pero en descargo de Nietzsche hay que decir que también las ideas de Darwin y las ideas de muchos otros pensadores siempre han sido utilizadas de mala manera para justificar la violencia, lamentablemente. Nietzsche no es que pensara en la necesidad de que hubiera una raza superior que dominara a los demás, pero sí decía que era necesario que el ser humano trascendiera sus barreras, sus límites y le diera rienda suelta a la plenitud de su potencialidad. Puesto así, suena de manera bastante más positiva, ¿verdad? Bueno, también tenemos a Sigmund Freud, importantísimo, en esta clase lo vamos a retomar varias veces, porque Freud viene también a revolucionar mucho de lo que es el ser humano al decir, bueno, ya Copérnico nos sacó del centro del universo, ya Darwin nos dijo que somos como el resto de los animales, bueno, nos quedaba por lo menos la idea de que somos animales racionales. Y Freud, con el psicoanálisis, nos viene a decir, señoras y señores, ¿qué creen? Pues no. Mucho de lo que es nuestra conducta responde a razones que nosotros ni siquiera conocemos y que están en nuestro inconsciente. Y el motor de todas estas cuestiones, de nuestras pasiones, de nuestros conflictos y demás, es para Freud la sexualidad. Él pone el instinto sexual como el motor sobre el que gira la cultura humana, en cierto sentido. Ustedes podrán ir ya reflexionando con cuál de estos autores se identifican más en términos de su propuesta. Yo los invito, por supuesto, a que revisen mucho más literatura al respecto. Aquí estamos dando un panorama, ¿no? Todo este recorrido nos llevó finalmente al siglo XX, donde la filosofía explotó, en el sentido de que empezó a haber no solamente una visión fundamental, sino que hubo muchas concepciones filosóficas diferentes. Una de las más relevantes es las del existencialismo, de autores como
Heidegger, Kierkegaard y Sartre. Estos pensadores, al revisar toda la historia de la filosofía, dijeron, caray, hemos estado siempre guiándonos por este asunto del determinismo. ¿Qué es lo que nos determina como seres humanos? Lo material, lo espiritual. ¿Es que realmente tenemos una naturaleza o lo nuestro es meramente producto del azar? Bueno, ellos dicen que todo eso ha estado en un error porque seguimos bajo la idea de que existe una naturaleza humana predefinida. Un poco como quien abre un programa de cómputo y ya vienen las reglas ahí establecidas de cómo utilizarlo. Ellos dicen no. El ser humano, como lo vemos aquí en esta diapositiva, no tiene una esencia predeterminada. Lo que es, lo construye a través de su existencia concreta. El ser humano construye lo que es cada paso conforme va avanzando a lo largo de la vida. El ser humano está solo. No puede confiarse en nadie más. Para tomar sus propias decisiones se tiene solo a él y a nadie más que a él. El pensamiento existencialista en ese sentido dice, la idea de Dios incluso es una idea superada, porque a final de cuentas Dios no va a bajar a tomar las decisiones por nosotros. Al contrario, muchas veces lo hemos utilizado como un pretexto. Tenemos que confrontarnos con el hecho de que ante el momento de tomar nuestras decisiones, solo estamos nosotros y somos responsables de lo que nosotros decidamos. Y la idea final es el ser humano, al ser responsable por sus decisiones, está condenado a la libertad. Vean qué bonito, cómo lo maneja aquí, sobre todo Sartre. Esta es una idea de Sartre, de Jean-Paul Sartre, uno de los grandes pensadores del siglo XX, bueno, ya decir de nuestro siglo, porque algunos de ustedes probablemente como yo, también nacieron en el siglo XX. Bueno, en el siglo XX, Jean-Paul Sartre nos establece esta idea. Estamos condenados a la libertad. No es una opción querer ser libres o no. Somos libres porque tenemos que tomar decisiones. Podemos evadirlo, pero al final de cuentas nos vamos a tener que confrontar con esta situación. Bueno, pues hemos ido haciendo un recorrido desde Grecia. Vimos cómo se estableció el idealismo y el materialismo, cómo fue trasladándose este conflicto entre visiones distintas de la naturaleza humana a lo largo de la historia, durante el periodo romano, la Edad Media, cómo en el Renacimiento vuelve a retomarse una visión humanista, dejando un poco al lado la visión religiosa medieval, y cómo en los siglos siguientes se va desarrollando una serie de ideas que nos han llevado hasta lo que somos hoy en día en términos de sociedad, de cultura, de ciencia. Y nos quedamos un poquito con esta última reflexión de los existencialismos. En todo caso, los seres humanos somos lo que decidimos hacer con nosotros. Aunque hay muchas fuerzas que están ahí enmarcando estas decisiones. No podemos negar nuestros límites biológicos, no podemos negar la influencia del medio ambiente y demás. Pero sí algo ha caracterizado al ser humano es que ha logrado incluso trascender esas limitaciones. En las siguientes sesiones ahondaremos más sobre cómo lo hacemos a través de los procesos básicos de la psicología. Les agradezco mucho la atención, los invito a la siguiente sesión, que estén ustedes trabajándola con el mismo entusiasmo, que estén leyendo, que estén revisando. Cualquier duda, nuevamente, tenemos a los tutores, realicen las actividades de aprendizaje anexas que ya tienen ustedes ahí en la plataforma, y sobre todo pues la invitación a que se preparen mejor, lean más al respecto y nos veremos pues en la siguiente sesión. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien.